un tema universal. Hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global. Joe Biden ya ha estrenado el Palacio Oval, concretamente la Casa Blanca, ya tiene nuevos inquilinos. José Aragón, politólogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú, José Jesús? Bueno, pendientes también un poco a ver de qué pasa a partir de ahora. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, aquí hemos llegado como se llega desde hace unos 200 y algo de años, que no está mal para la democracia, digamos, en teoría más antigua del mundo moderno, por decirlo así, con unas elecciones que han sucedido, porque han habido momentos que parecía que no iban a haber prácticamente ni elecciones o que todo iba a saltar por los aires, pero las instituciones estadounidenses son hasta ahora bastante más fuertes de lo que incluso en Europa se estaban pensando, o por lo menos algunos opinadores europeos, ¿no? Y bueno, hemos llegado después de unos años de una controvertida presidencia hasta el último día, hasta el último discurso que ha hecho Donald Trump, y con una población, dicen, muy polarizada. Yo digo dicen porque no estamos en los sitios, o sea, lo que tenemos son datos siempre de noticias de fuera, no estamos nunca, incluso aunque estuviéramos, las variables son muy difíciles de apreciar en sociología o en ciencia política porque estamos dentro de la sociedad, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Bueno, que ha ganado Joe Biden, Partido Demócrata, que aquí se interpreta como la izquierda o el centro izquierda, no es exactamente así, tampoco es exactamente lo contrario, Estados Unidos funciona de una manera diferente, y ha perdido sin perder del todo, al contrario, siendo el perdedor que más ha ganado en votos, Donald Trump. Es una situación muy, por un lado compleja, por otro lado muy interesante, y ahí están. Porque recordemos que Trump ha recogido más de 70 millones de votos, que no son pocos. Lo que pasa que, claro, en una población tan grande como la de Estados Unidos, bueno, al final la balanza se ha inclinado hacia Joe Biden. Pero, ¿nos podrías explicar un poco cómo es la forma de votar en Estados Unidos? En Estados Unidos no es como en Europa o como en tantísimos otros países del mundo. Por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de tener más de tal edad, 18 años, por ejemplo, no tienes un derecho a voto. O sea, tienes que ir tú y apuntarte para votar. El gobierno de Estados Unidos tiene una web donde se indica el proceso. Seguramente que es fácil de hacer, pero lo tienes que hacer. Y antes no era tan fácil, cuando no había internet. O sea, tienes que presentar a decir, yo quiero votar. Entonces, o estás muy implicado, o tienes un interés específico, o ese día pasas de todo, ¿no? De hecho, tradicionalmente las dos democracias más antiguas y más longevas del mundo, Suiza y Estados Unidos de América, han tenido una mínima participación, 50%, la mitad de la gente vota, etcétera. Las explicaciones pueden ser muy variadas, desde que a la gente no le importa a que ya les va bien, porque el abstencionista en principio vota por el que gana, ya le va a parecer bien lo que haya, y si este fuera el caso, el hecho de que haya aumentado la participación bastante, hasta un 66%, que son unos números parecidos a los que pueden haber en España, en otros países europeos, en situaciones corrientes y normales, pues indica una cosa que en ciencia política y en la historia en la electoral se considera que es que cuando la gente considera, los electores consideran que va a haber un cambio importante o que hay un tema que les afecta especialmente, pues hay una mayor motivación para ir a votar. Podría haber sido la situación. De todos modos, es posible, planteo, para que, por lo menos para que se reflexione, sobre si el hecho de que, por intereses políticos del Partido Demócrata en este caso, se haya pedido el voto por correo, que es una posibilidad que existe en todos los países, en la mayoría, y en Estados Unidos también existía, el hecho de que se haya pedido el voto por correo expresamente es como si hubieran abierto una nueva puerta para ir a votar. No solamente puedes votar yendo al sitio, exponiéndote en este caso al coronavirus, sino que también puedes votar por correo y te han dicho que puedes hacerlo, es fácil y lo puedes hacer. Y entonces es posible que la participación también ha subido porque te han permitido abrir una puerta nueva a votar. Y a lo mejor gente que no hubiera votado en otros momentos, pues
porque no se van a desplazar para ir a un sitio en una población que está muy acostumbrada a recibir paquetes por correo, a enviarlos, el mundo este del Amazon y tal, pues igual ir a correos o ir a una oficina postal, la que sea, pública o privada, pues permite realizar eso de una manera más, no más fácil, sino abriendo más puertas. Es una posibilidad que planteo. Que no es decir, aparte de el propio debate político, las propias controversias que ha generado Donald Trump, el propio movimiento de los disturbios raciales, de los policías blancos disparando aparentemente a ciudadanos negros desarmados, que genera una gran manifestación, etcétera. Aparte de estas cosas objetivas, también es posible que haya algo más difícil de medir, que podría ser, hombre, si también se puede hacer esto de esta manera, vamos a probarlo. También se crea una gran esperanza, puede haber un cambio, etcétera. Pero la cuestión es si las cosas cambian del todo alguna vez. Lo que está claro es que si miramos, bueno, cómo se hizo la campaña electoral, Trump ya se ponía la tirita antes de la herida. En el primer debate ya dijo que el voto sería fraudulento. Bueno, estaba preparando esta salida como gato escaldado, ¿no?, de la Casa Blanca. América Unida es el lema, o ha sido el lema de esta inauguración presidencial, con muchos mensajes para las clases de etnia, incluso para la inclusión. Ha habido incluso una parte del discurso que se ha hecho en sistema de signos. Ha habido un grito prácticamente desgarrador de Jennifer López, directamente enfocado hacia los ciudadanos de habla hispana, y se ha insistido mucho en el cambio, en que con Biden llega el cambio. A ver, siempre llega el cambio, de alguna manera o de otra, y sobre todo cuando es una elección en Estados Unidos siempre se intenta buscar elementos como muy distintivos de lo que sucede allí. Con Donald Trump también llegó el cambio y él dice, y él está diciendo, y eso es el principio, o sea, aunque me hayáis echado de manera fraudulenta o no, eso es el principio de un cambio que está sucediendo. Bueno, pues lo será o no. Es objetivo que la población de Estados Unidos, la pirámide de población suele tener tradicionalmente una forma triangular, ¿vale? Pero en los sistemas modernos contemporáneos de población, generalmente tiene una forma como de botella, ¿vale? La base no es tan amplia, es más bien estrecha. Resulta que las poblaciones más jóvenes, a partir de 18 años, sobre todo han sido votantes del Partido Demócrata, ¿vale? Además, más jóvenes son la gente de origen latinoamericano, con una significativa diferencia. Los cubanos o los habitantes básicamente de Florida de origen cubano, ¿vale? Básicamente porque son anticastristas, anticomunistas, anti todo lo que suene a algo de izquierdas y tal. Pero el caso es que Estados Unidos se está convirtiendo prácticamente en la primera potencia de habla hispana del mundo. No sé si tradicionalmente es México el que más habitantes tiene hispanoparlantes, pero actualmente se puede decir que incluso se puede ver en películas y en series, en teleseries y todo eso, la cantidad de hispanos o de nombres de los que salen en los títulos de crédito que son de origen hispano o indio, que hay unos cuantos, ¿eh? Es muy interesante. Ahora que la vicepresidenta tiene un origen de ese estilo, a la cantidad que hay también es muy interesante. Eso quiere decir que hay un cambio de mentalidad, hay una necesidad de buscar a esta población que es joven, que es activa, etcétera, etcétera, y que está llegando y se está integrando. Y por lo tanto supongo que una sensación de un interés de ver si no solamente si les votan, sino si les siguen votando. Porque recordemos que ya anteriormente el Partido Republicano, George W. Bush, es el segundo de los Bush, hablaba castellano con una cierta fluidez, o por lo menos tenía familiares de origen hispano, etcétera. Es decir, que no solamente el Partido Demócrata, sino que en el Partido Republicano también tienen este apartado. Claro, por ahora se está tratando como de minoría étnica, entre comillas, ¿vale?
digo entre comillas porque realmente es la población de mayor crecimiento que hay en Estados Unidos. Y por el otro lado, es que, ostras, se me ha ido de la cabeza, perdona. Bueno, que en definitiva estamos ante una realidad muy diversa, ¿no? Esa diversidad del país, por lo que estabas comentando, y precisamente con las miradas puestas en el presidente de los Estados Unidos, el nuevo presidente de los Estados Unidos, 78 años, y un posible relevo que tiene muy cerca, que sería Kamala Harris, que es la vicepresidenta, aunque bueno, ha tenido y está teniendo un protagonismo muy importante, tanto nada más llegar a la Casa Blanca. Ha habido varios momentos, no sé si has podido ver detalles de lo que era la toma de la posesión, ¿no? De la inauguración presidencial, pero ha habido varios momentos que yo creo que podrían ser interesantes comentar. Primero, que estábamos ante una toma de posesión donde la mascarilla estaba presente en todo momento. O sea, no Bueno, había una persona tienen que sin demostrar un mascarilla. cambio con respecto a los anteriores. Incluso había doble mascarilla en algunos casos. De todos modos, no sé si has visto algún apretón de manos, Ha habido incluso algún que abrazo. a mí me ha sorprendido. Sí, y el saludo de Biden, cuando se ha acercado, ha pasado cerca de Obama, juntando los dos puños. Bueno, parecía que estaban llegando al final de un partido, ¿no? A la gran final, y que habían conseguido. Bueno, y están intentando usar los símbolos de la época del COVID por oposición a Donald Trump y a otros dignatarios mundiales, dignatarios, aunque a veces no son muy dignos, y a alguno de Brasil, pero que han pasado del tema del coronavirus y estos en principio parece que se lo quieren tomar en serio. De todos modos, déjame por un segundo las elecciones, porque aunque haya ganado Joe Biden, el tema es más complejo. O sea, ha ganado, pero ha ganado sobre todo en las zonas urbanas, en las costas, ¿vale? Que es donde hay más gente. En el interior, sobre todo, gana Donald Trump. Hay sitios donde arrasa. Aquí podemos ver quizá esto que... Aquí, este mapa, bueno, este gráfico que tiene la forma de Estados Unidos, que vienen, lo que muestra son la participación, ¿vale? Se ve como aquí la MN, que está arriba de todo en un color más oscuro, es donde ha habido más participación, que creo que es Minnesota, ¿vale? Y en zonas del interior ha habido algo menos de participación, pero la cuestión es que en todos los sitios ha aumentado, está en un 66%, es una cantidad de participación bastante importante, es decir, que ha habido un 33 o un tercio de la gente no ha ido a votar, más o menos, ¿vale? Que es un cambio respecto a otras elecciones de Estados Unidos. Pero la cuestión es que, aunque cada uno haya ganado, tanto Donald Trump en sus territorios como, aunque algunos estados, algunos condados, algunos sitios han cambiado de manos, pero aunque cada uno haya ganado y aunque haya ganado Biden, realmente en muchos sitios están prácticamente empatados o los estados son muy, muy porosos. Había algún lugar, creo que era Idaho, que se consideraba el sitio en el que, viendo las elecciones allí, se sabía quién había ganado. Durante muchos años. Ya hace unos años que eso ha cambiado, pero por ejemplo, si los datos en esta ocasión es que ganaba Donald Trump. Es decir, no te representaba precisamente lo que supuestamente ha sucedido, o por lo menos con la magnitud que en algunos sitios ha pasado. Es decir, que en muchos sitios están muy, muy igualados, porque ambos sectores o están muy polarizados o han tenido la motivación de ir a votar. Y Donald Trump ha sabido o sigue jugando con sus cartas de decir, estamos como aislados, no nos quieren, sobre todo le ha votado gente a los dos por igual, hombres y mujeres, prácticamente, un poco más a las mujeres han votado al Partido Demócrata de Biden, prácticamente por grupos de todo tipo de edad, excepto los más jóvenes de 18 a 29 años han votado por igual en todos los sitios, o sea, los dos partidos quiero decir,
La única diferencia es que cuando te vas al grupo de los latinos, han habido las mujeres más latinas se han destacado votando a los demócratas y los hombres han votado un poco más a los republicanos, pero sí que multiculturalmente han votado más gente más diversa a los demócratas. Mientras que gente blanca del centro de Estados Unidos, además es que la mayoría de la población es más homogénea, pues de origen, digamos, los WASP, White Anglo-Saxon People, o de origen germánico, también, germánico o de alemanes e ingleses, digamos, entre comillas, de hace 2 siglos o 3, pero que pues han votado más a Donald Trump, ¿vale? Son esta gente que supuestamente irían con escopetas y con pistolas por todos los sitios, aunque las usen o no las usen, ¿no? Como en el documental aquel de Michael Moore, de Bowling for Columbine, que luego se encontró, o en algún otro documental del mismo documentalista, que luego se encontraba con uno de los que tenían allí prácticamente un montón de análisis, pero pasados los años no los ha utilizado. Bueno, esas cosas, pero las que en principio que ellos consideran que las tienen que tener. Y lo justifican. Y esta gente, pues de una manera más homogénea étnicamente, etcétera, han votado a Donald Trump. Mientras que gente de las ciudades de forma más multicultural, etcétera, han votado más por los demócratas. Claro, es una baza fuerte esa, porque el mundo tiende a ser más multicultural y porque Estados Unidos, quieras que no, también lo es. Y lo ha recordado Joe Biden en su intervención, en su discurso, ha hablado del fin de esa supremacía blanca y de la fuerza de todas de todos los orígenes, y especialmente ha remarcado mucho la presencia de la mujer. Varios detalles, porque en esta, a diferencia de otras tomas de posesión, han tenido mucha importancia en las distintas intervenciones y también en el foco mediático la presencia de las esposas, y en este caso la esposa de Joe Biden, que es Jill Biden, a la que se le ha presentado como doctora, porque realmente es profesora y tiene un doctorado. Esto ha recibido algunas críticas por parte de la oposición, de los republicanos, alegando que ya no es doctora, que no es médico, pero claro, sí que es verdad que tiene el doctorado, ¿no? Entonces, incluso por la megafonía se la ha presentado como doctora, destacando la importancia de Jill Biden, que es la esposa del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y por otra parte, el marido de Kamala Harris, que es la vicepresidenta, pues también ha tenido un momento de importancia en la documentación que han podido compartir algunos periodistas, y es que el marido de Kamala Harris es abogado y ha solicitado, bueno, de hecho va a seguir impartiendo clases, cátedra de leyes en Georgetown, para estar mucho más cerca y por tanto para compaginar lo que es la vida pública y política de su esposa con su vida profesional. Esto comparado, por ejemplo, cuando llegó Donald Trump y Melania, no se podía hilvanar un currículum que arropase de igual manera bueno, también al empresario magnate que se convertía en presidente de los Estados Unidos con la primera dama, ¿no? También hay un interés aquí, claro, de demostrar pues, que las mujeres tienen un papel importante, por eso se presenta como doctora o como cualquier otro rango profesional. Y en el caso de él, es interesante porque generalmente cuando tradicionalmente la mayoría de jefes de Estado y de gobierno son o han sido hombres. Y las mujeres pues quedan, bueno, en principio en un segundo plano, porque es que en principio no son los que no han sido votados, ¿no? Han sido votados el jefe de gobierno. En Estados Unidos, que actúa prácticamente como una especie de monarquía, pues eligen unos reyes durante 4 años, él y ella hacen actividades, las que sean. Ha sido votado uno de los dos. En este caso, si la vicepresidenta, claro, en el caso anterior que hubo era Hillary Clinton, que ya había tenido un papel predominante con Bill Clinton. Pero cuando estaba Hillary Clinton como vicepresidenta con Obama, ¿cómo se llama?
su marido es que ya no necesitaba tampoco ningún, ya había estado, ya tenía su agenda y todas las cosas. Pero en este caso, como es un hombre, aunque en otros países ya ha sucedido, pero no hay un papel muy claro de cuando haya reuniones de jefes de Estado y de gobierno a nivel mundial, ¿qué harán los hombres que no son jefes de gobierno, pero que son los maridos de las líderes de su país? Es un papel que supongo que acabarán definiendo precisamente en estos casos de Estados Unidos, cosa que no se ha hecho, o desde mi punto de vista no se ha hecho en países europeos donde pueden haber tenido casos similares. Es decir, el país donde ha tenido una primera ministra, Angela Merkel, no sabemos, yo personalmente no sé ahora mismo ni si está casada. O sea, que por cierto, quiero destacarlo que si es un cambio lo que estamos viendo en Estados Unidos, estamos viendo un cambio doble, porque en estos días estamos asistiendo a la despedida de Angela Merkel como líder alemana, pero también europea. Es decir, es un doble cambio, digamos que en los próximos años van a ser diferentes, por lo menos a nivel de caras visibles y seguramente que de trato entre líderes. Lo que está claro es que entramos en una nueva era, una nueva etapa, una nueva América y en definitiva un nuevo mundo después de la pandemia o en plena pandemia. Y con una posibilidad de si Estados Unidos regresará a los foros multilaterales o no. Sabes que ha salido de la Organización Mundial de la Salud, ha criticado que si China eran los que mandaban allí, independientemente de que eso sea así, si te vas, eso es como el campo. Si dejas de plantar, si dejan de haber tales plantas, vendrán otras. Y si dejas el campo libre, pues vendrá China o cualquier otra potencia que le dé igual, si lo que quieren es ocupar el espacio. Si Estados Unidos no está, habrá alguien más en la Organización Mundial de la Salud o en cualquier otra organización multilateral, UNICEF, UNESCO, OTAN o llámale como quieras. Entonces, irse de una organización de estas es complejo. Va a regresar a Estados Unidos, va a tener un trato más favorable para Europa o para otros países, va a plantearse enfrentamientos duros con Cuba, como estaba teniendo últimamente Trump, que ha vuelto a meter a Cuba en el saco de los estados malvados del mundo. Bueno, son cosas que están por ver. Joe Biden hacía referencia a la reconstrucción, a el renacer, a volver a poner en marcha todo y, bueno, daba la sensación que estaba hablando después de los efectos del tifón Trump o de un huracán que había arrasado con todo, como así prácticamente ha quedado. Kamala Harris, vicepresidenta, primera mujer negra de origen en este caso asiático, creo que su madre es india, y es la primera mujer negra que llega a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Ahí es un elemento clave de mostrarle también al mundo que hay una nueva etapa a nivel internacional en política. En política porque, bueno, aparte de todo, la India es estadounidense, correcto, pero la India es una potencia emergente. Nunca aparece China, incluso aparece Brasil. Pero en los grupos que llaman los BRICS, que quiere decir ladrillo en inglés, está Brasil, Rusia, la India y China, que son 4 países grandes en población y grandes en extensión, ¿vale? Y con algunas características económicas que tiene la India que nos pueden pasar desapercibidas, pero entre fabricación textil o fabricación de acero, pues tiene o informática, tienen un campo de gran recorrido, ¿vale? Entonces, también es una forma de demostrar que dentro de Estados Unidos se integra a todo tipo de gente, cosa que en principio ha pasado siempre. No voy a decir que no haya pasado en los últimos años con Donald Trump y todo esto, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente pueda suceder, pero que demuestran de una manera física que puedes llegar tú a ser vicepresidente o vicepresidenta o vicepresidente o presidenta de los Estados Unidos, que seguramente que en la realidad no es así, pero que la sensación es que es posible llegar a algo en Estados Unidos si te esfuerzas mucho y todas esas cosas. Es un mensaje claro y clave. Cosa que otros países no tienen mucha más dificultad para demostrar, aunque su composición étnica sea muy variada. Apenas en unas horas, el nuevo equipo de Joe Biden ha puesto un montón de elementos sobre la mesa
desde la seguridad, colocando a 25.000 soldados del ejército, cerrando al completo Washington después de la toma del Capitolio de hace unos días, pero también con mucho simbolismo en cuanto a homenaje a las víctimas, a esos más de 400.000 fallecidos por la epidemia en Estados Unidos, y con ese simbolismo de incluso de banderas que ha llenado todo lo que en otras ocasiones hubiesen sido personas, ¿no? Bueno, tengas en cuenta que en los últimos días creo que ha sido a Ted Cruz, que es uno de los líderes latinos del Partido Republicano, que ha sido denominado por un protagonista de una película, de los Guardianes de la Galaxia o algo así, lo ha denominado a un traidor a América. Donald Trump llegó a las elecciones diciendo que iba a hacer América más grande, y se ve que desde el punto de vista económico los datos le han dado la razón, con cosas que los propios economistas de toda la vida decían que no se podían hacer, no se podían cerrar según qué mercado, no se podían hacer según qué aranceles. Bueno, parece que sí, pero Biden ha llegado con un eslogan que si el uno iba a hacer grande América, el otro buscaba el alma de América. Y entonces en ese alma de América, pues las banderas, el nacionalismo estadounidense está presente. Hay que demostrar que ellos son estadounidenses también, que Estados Unidos son ellos y no son los que entraron con armas en el Capitolio en un golpe de Estado que algunos, bueno, que se puede considerar parecido al 23F de España. Un mini golpe de Estado que entran y salen de allí y con sospechas de que no entraron y ya está, no entraron solos, sino que les hicieron el camino para que entraran. Es muy grave en cualquier sitio, pero que en principio no era esperable o no era deseable que pasara en Estados Unidos como faro de la democracia. Así que muchos países que no están con esa cuerda se lo han tomado con bastante ironía. En China, por ejemplo, dijeron: ya veis lo que está pasando, y en algún país de África sacaron algún diario con una portada muy lógica, que era: ¿y ahora quién es la República Bananera? Bueno, pues cosas así, ¿no? Que, que tienen que demostrar que sigue siendo un país fuerte, tienen que demostrar que ahí no podía pasar nada, pero aunque pudiera pasar, ellos tienen 25.000 soldados o las Fuerzas Armadas que sean para hacer frente a esa posibilidad, mientras tienen a ejércitos y armas y bases militares en todo el mundo. Con un Bueno, mensaje, sí, decía sí, que sí. con un mensaje en el discurso de Joe Biden dirigido hacia el enemigo externo, pero también ha remarcado el enemigo interno, cuando tienes el enemigo en casa. Y un himno de los Estados Unidos cantado, interpretado por Lady Gaga, también con un aporte importante dentro de lo que ha significado las reivindicaciones de Lady Gaga en cuanto a la violencia de género y a las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? También lleno de simbolismo y de un mensaje muy claro hacia todos los sectores de la población en esa toma de presidencia, que creo que va a dibujar un poco hacia dónde se van a mover las distintas estrategias del nuevo equipo de la Casa Blanca, ¿no? Ahora, si hablamos de poder en general, bueno, lo que hemos podido ver ahora, que seguramente que se hace siempre, lo que es que a veces estamos más atentos que otras, es una presentación, digamos, en espectáculo estadounidense de lo que es el programa político que quieren llevar a cabo y la unión en principio, de todos los estadounidenses, independientemente de su origen político, sobre todo teniendo en cuenta que Donald Trump no ha ido a hacer el relevo de poderes. Bueno, que tampoco, o sea, estamos en Cataluña, ¿no? Esto ya lo hemos vivido, que hay relevos de poderes que no, consejeros y que no quieren traspasarse las carteras con otros porque no consideran que no está bien eso de pasar los poderes. El caso es que uno de los poderes típicos de Estados Unidos ha sido el poder militar, aparte del poder económico, con una interrelación de lo que se llamaba el complejo militar industrial desde los años 50. Bueno, una vez que hay otros países como China, como la India, como Japón, que se están rearmando, etcétera, que tienen unos ejércitos cada vez más grandes y poderosos, y que, bueno, las guerras han demostrado que igual no son lo más práctico ni lo más útil, porque en Estados Unidos no ha conseguido ganar la guerra de Afganistán, no ha conseguido ganar la guerra de Vietnam, etcétera. Pues igual hay otros poderes más interesantes, y ahora Biden había dicho una cosa que tú tendrás el dato más claro,
de que quería vacunar a no sé cuántos millones en 2 o 3 meses. O sea, en los primeros 100 días de su mandato. Si eso lo consiguieran, si eso consiguieran hacer, independientemente de que la vacuna sea la mejor o mediocre o como sea, si consiguieran tener esa capacidad logística y también de esperanza médica y científica para hacerlo, realmente sería un mensaje fuerte y potentísimo para, para el resto de potencias, porque esto siempre es un enseñarse los dientes entre los diferentes poderes estatales que hay en los países, potencias regionales, mundiales, etcétera, sobre todo con China, que son los que están ahora, a lo mejor también con la Unión Europea, porque han comprado, pero la Unión Europea ha comprado, pero no ha investigado, no ha tenido la capacidad, mientras que en Estados Unidos sí que han tenido la capacidad de investigar directamente y de comprar y adquirir. Si las pueden también fabricar, repartir y poner en 3 meses a una cantidad importantísima de la población y además luego nos cuentan cómo lo han hecho y el coste que les ha si la gente los ha tenido que pagar o no, pues será muy interesante. Recordemos que ya Donald Trump dijo que las vacunas serían gratis para la población. Bueno, como no estaba, pues se podía decir como no ha estado ya, le puede decir lo que quiera. Pero si lo puede hacer, si en 3 meses o 4 puede poner las vacunas, cosa que ningún otro país tiene la capacidad actualmente de hacer, por lo visto, pues será muy interesante, será un nuevo tipo de poder blando, como, por decirlo así, para que la gente nos entienda, como cuando hacen películas, que es un poder blando, nos enseñan su ideología de una manera agradable, por decirlo así, te la tragas y dices, pues es guay lo que pasa aquí. Pues esto sería una cosa de decir, pues mira, esta gente hacen cosas que no solamente es tirar bombas en no sé dónde o lo que sea, sino que también saben implantar todo este tipo de sistemas. Yo casi adelantaría, auguraría que en los próximos días, en las próximas semanas, nos vamos a cansar de ver imágenes a vista de dron de filas interminables de vehículos como en la entrada de un peaje en las autopistas, que ya las estamos empezando a ver en Estados Unidos, donde colocan la vacuna a una velocidad tremenda, porque sí que lo que tú decías, Biden ha dicho que va a vacunar gratuitamente a 100 millones de norteamericanos en los próximos 100 días de gobierno. El tiempo, el cuenta kilómetros en este caso, o el reloj de arena, empieza a echar ya sus primeros granos. Por tanto, el cronómetro se ha puesto en marcha. 100 días tiene por delante para este reto. 100 millones de norteamericanos que van a estar vacunados gratuitamente. Ese es uno de los primeros retos. Y vamos más para allá. Si en Estados Unidos viven unos 250-300 millones de habitantes, eso quiere decir que en 9 meses potencialmente podrían haber vacunado a toda la población. ¿Es eso posible? Bueno, ¿por qué no? Pero la verdad es que si lo hacen, la demostración realmente de potencia y de poder al mundo en un poder diferente, que no son portaaviones, por decirlo así, y que no son grandes empresas, no es la General Motors, sino que es una cosa más invisible, pero a la vez que estaremos viendo esas colas, supongo, puede influir en los demás países para que compren ese sistema o para que lo imiten. A ver si es verdad que lo hacen. Siempre teniendo en cuenta que lo de las vacunas, yo lo podría un poco... el sistema de vacunas lo pondría un poco entre comillas, porque ya nos contaron que las primeras vacunas es posible que no sean las definitivas ni las mejores del mundo. Pero el hecho de poder hacer eso es muy interesante, si es que realmente lo consiguen hacer. Eso creo que es una de las cosas que realmente pueden hacer un cambio para los próximos años, aparte de la investigación que luego aparte pueda sobrevenir de medicina, pero que eso lo pueden hacer en Estados Unidos en una época en la que Estados Unidos, no por Donald Trump, sino que ya viene de muchos años antes, está un poco, entre comillas, de capa caída con respecto al crecimiento de China, y después de haber sido durante años, del 92-93, la superpotencia única, hegemónica y a la que nadie le tosía desde la caída de la Unión Soviética y la debacle de la Federación Rusa, pues puede ser un nuevo sistema no diré relaciones internacionales, pero un nuevo sistema de poder en el mundo. Es decir, podemos hacer esto. Definitivamente la receta de Biden contra la COVID-19 pasará sin lugar a dudas por la recuperación de los contactos de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, en definitiva, volver a la Organización Mundial de la Salud, y ese reto que se plantea de los 100 millones de norteamericanos vacunados
antes de 100 días, en los 100 días de gobierno, y con ese dato también de reducir las muertes en los Estados Unidos, que a día de hoy se contabilizan con más de 400.000 muertes, algo que ha tenido muy presente en todo momento. Bueno, e intentar convencer a la gente que no... Porque claro, ahora todos los trumpistas han confiado en Donald Trump y digamos que se han estado tocando, por decirlo así. Es decir, se han estado, supuestamente se ha estado expandiendo el virus entre comillas, por culpa de seguir las instrucciones o los consejos de Donald Trump. No pasa nada, etcétera. Es cierto que Donald Trump jugaba con que en las zonas donde están sus votantes hay una densidad de población muy baja, y entonces había menos expansión del virus. Entonces era más difícil. Donde más gente había era en la zona de la costa, en la densidad de grandes ciudades con gran densidad de población, Nueva York, etcétera, etcétera. Que esto, pero si consigues convencer también a la población de Estados Unidos y no hay, cuidado, porque esto es importante, no nos consideramos siempre que cuando han hecho las elecciones de Estados Unidos y han elegido un presidente, el presidente, como tiene el botón nuclear, es el que manda en todo. Y tiene el botón nuclear, pero resulta que el resto de cables y el resto de cosas no las puede hacer él solo. Está el Congreso, está el Senado y están los jueces. Si, por ejemplo, ahora dice, voy a poner 100 millones de vacunas y le salen un montón de abogados diciendo, esto rompe nuestros derechos y no se pueden poner. Y no se pueden poner 100 millones, tienen que poner 50 porque esta gente no lo quiere y lo tienen que decir los estados, no lo decide Estados Unidos como gran estado, sino que cada uno de los estados, que es una federación donde hay una gran descentralización política, donde los estados, desde la parte, a ser posible, desde más abajo posible, más cercano al ciudadano, deciden lo que quieren, pues pueden haber problemas y todo eso. Ahora, si consiguen hacerlo en plan logístico y tal, o sea, en plan de fabricar, repartir y evidentemente convencer a la población de que se tenga que poner la vacuna, a los que no están convencidos, es decir, no porque la vacuna sea voluntaria, sino porque por idea política de que soy del partido tal no voy a ponerme la vacuna, si consiguen hacer esto, será un gran cambio, será interesante de seguirlo. Igual lo podríamos comentar, si sucede. Bueno, pues habrá que estar atentos, claro que sí. Y también a esas relaciones que, bueno, pues que se van a ver diferentes entre España y Estados Unidos, entre ellos porque Estados Unidos es el 6º cliente a nivel mundial y queda por ahí aquella espinilla de los aranceles que habían dejado con muy mal sabor de boca a todos los productores de vino, de aceite, de queso, los exportadores españoles hacia el mercado norteamericano. Bueno, sí, pero ya veremos si todo eso cambia. Porque claro, a nivel económico parece ser que este tipo de políticas a Donald Trump le han salido bien. Es decir, que su economía ha subido, que el paro era relativamente bajo. Bueno, relativamente bajo con respecto a España, con cualquier país, ¿no? Pero que tenía un paro de 4 o 5%, una cosa muy, muy baja. Entonces, cambiar eso a veces no está, aunque lo haya hecho el otro del anterior, igual no quiere decir que estos lo hagan, aunque sea más suave. Son cosas, son cambios que ya veremos si se dan. Es como una cosa que escuchaba hoy sobre si el gobierno la administración de Biden cambiará el estatus del Sáhara, que hace poco Donald Trump dijo que sería, que le daba, digamos, que permitía que fuera soberanía de Marruecos. La ONU está en contra. No le considera que se tiene que hacer un referéndum. Entonces estaban diciendo hoy que sí, a lo mejor hacen el referéndum. Bueno, no lo sé. Son cosas que no los cambios no son tan exagerados. Es posible que eche para atrás muchas medidas, con lo que seguramente que Donald Trump, que no es tonto, ya contaba, porque el hecho de haber puesto a Cuba entre los países, es que no quiero decir terroristas, porque no sé si es la palabra, pero de los países malos del mundo, y lo ha hecho en los últimos días, pues es posible que esto lo revoque, pero él ya está, solamente que él ya es consciente de que eso era un brindis al sol para sus propios votantes, digamos, de origen cubano anticastrista y anticomunista, pero que son pequeños cambios. Ya veremos en qué se da. La cuestión es si las relaciones con China cómo serán, las relaciones con la Unión Europea cómo serán, son grandes bloques económicos, con Japón y con Rusia,
que ha dicho, o por lo menos yo he entendido algo así, de que era como la mayor amenaza que había para Estados Unidos. No sé hasta qué punto eso es así, o más aún, ellos tienen que hacer ahora una renovación de un tratado armamentístico. Bueno, ¿Hasta qué punto se pueden permitir enfrentarse con Rusia y Rusia enfrentarse con ellos? Porque de una manera o de otra tienen muchos vínculos comerciales que para nosotros son prácticamente desconocidos, pero que los tienen, y comerciales y de todo tipo, o hasta qué punto se puede permitir un desgaste con otras potencias. lo que Ya, está ya claro veremos. es que habrá que ir, como tú decías, haciendo un análisis o ir viendo cómo evoluciona esto. La comparación sería que si ha ido un inquilino de un piso en alquiler en el que ha estado 4 años, ahora entra un nuevo inquilino y el piso está destrozado. Entonces, bueno, pues habrá que ver cuál es hasta dónde llegan los daños, ¿no? Y qué es lo que realmente, qué facturas quedan por pagar, si es que ha dejado facturas pendientes Trump. Y con lo que has dicho antes de los latinos, también es interesante saber si el trato será mejor o lo que sea, acabo ya, no te preocupes, con los latinos de Estados Unidos, o con las relaciones siempre tensas que ha tenido Estados Unidos con el resto de países latinoamericanos. Es decir, prácticamente a nadie se le debería escapar que la mayoría de problemas económicos que han tenido en los países americanos durante el último siglo, y políticos, pero políticos siempre por temas económicos, ha sido por intervenciones o por de un tipo de otro de Estados Unidos. Entonces, va a tener unos tratos o unas negociaciones más suaves, va a ser duro, igual que lo ha sido o lo que ha intentado ser Donald Trump. Va a juguetear con si puede haber una guerra entre Colombia y Venezuela. Eh, Ese tipo de cosas son interesantes de ver qué pasa en los próximos años. Es decir, si el trato sobre los latinos es sobre los habitantes de origen latino de Estados Unidos, o sobre México, Venezuela, Cuba, Honduras, Argentina, Colombia, No etcétera. olvidemos que hay como 10.000 hondureños que están caminando con el sueño americano y que se están encontrando, bueno, pues los países de paso, tanto Guatemala como México, que ya les están cerrando las puertas. Ni que decir tiene que Estados Unidos ahora mismo está blindado, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué lectura internacional tiene esta inyección de optimismo que supone la llegada de Biden en una situación en la que muchísimos países del mundo ahora mismo se están mirando los bolsillos y no hay nada de dinero. Hay una economía que es totalmente diferente a la que había antes de la pandemia, ¿no? De todos modos, ténganse en cuenta que las expectativas positivas hubo cuando llegó Obama y le dieron el premio Nobel, y luego lanzó unas cuantas guerras, entre ellas la de Libia, en la que participó España. Yo siempre lo recuerdo porque es una cosa, Libia está destrozado y murió más gente en esos años, en ese año o en ese verano en Libia, que en todos los años de Gaddafi. Donald Trump, si yo no me equivoco, se va sin haber hecho ninguna guerra exterior, excepto esas bravuconadas que ha hecho, con lo que yo considero que es que conocía muy bien a los otros, de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Eh, pero que una guerra, si a menos que sean guerras de baja intensidad, como lo que dice Venezuela, que sucedió con cortes de luz, que es difícil de comprobar todo eso, si es que el problema era que las instalaciones están mal, o que hubo realmente un sabotaje a gran escala por parte de Estados Unidos, pero que en todo caso han sido cosas, digamos, a efectos exteriores no han sido guerras como hemos visto en cualquier otro presidente de Estados Unidos desde 1898. Eso ha sido también un cambio por parte de él. Esperemos que Biden pues continúe igual, que en ese sentido la cosa positiva que podemos decir que ha hecho Trump, que es no meterse en líos de este tipo, o por lo menos no meter al mundo en grandes muertes, pues que lo mantenga. A ver si por ahí también tenemos el optimismo. Una última pregunta y muy breve. Trump se ha ido dando un portazo en la Casa Blanca y ha dicho que volverá. ¿Tú crees que volverá? Bueno, McCarthy dijo eso hace los años 50. Eh, eh, Dijo, me voy pero volveré, ¿no? Se lo dijo, no me acuerdo en qué país asiático. No sé si fue en Corea o fue en Japón.
es difícil volver, porque una vez que te has levantado del sillón es difícil volver, a menos que se mantenga el partido republicano. Porque en Estados Unidos se suele decir que hay 2 partidos, realmente hay 50 y 50, o sea, 50 partidos republicanos, 50 partidos demócratas. Montar un tercer partido es difícil que te voten. O sea, es más fácil que te voten en un sistema proporcional como con la corrección matemática de Ohm, que es la que existe en España, y aún así siempre lo consideramos como poco proporcional, digamos, pero es posible que un partido como el PACMA tenga 80.000 votos a nivel español, etcétera, mientras que hay terceros partidos en estados de Estados Unidos que a lo mejor han tenido 6.000 votos. O sea, esa es la diferencia entre tener, a lo mejor, a nivel de un solo estado, tener 3 millones de votos el primero, 2 millones de votos el segundo y 6.000 el tercero. La diferencia es brutal. Es decir, que Trump montar un tercer partido, por ejemplo, sería una cosa complicadísima. Si lo hace, también será un gran cambio en Estados Unidos. Un tercer partido con posibilidades de obtener votos, porque en Estados Unidos, por lo menos en la mayoría de elecciones, son de sistema mayoritario, de tal manera que si uno tiene 3 millones de votos y el otro tiene 3 millones, un voto, todo se lo lleva el que tiene 3 millones, un voto. El que tiene un voto más se lo gana todo. O sea, sí que la sociedad puede estar dividida o lo que sea, pero los asientos para el Congreso, para el Senado, para etcétera, se los lleva el que ha ganado. Es decir, que el tercer partido es que además no se come nada, no se lleva ni un donut. Ahora bien, si se mantiene dentro del partido republicano y consigue estar ahí, pues sí que puede volver. Si no él, su hija. Porque parece ser, si miras el Twitter de su hija, de Ivanka Trump, que se ve que pues lo ha acompañado en los viajes, ha sido como su asesora. Todos son asesores. Cuando tienes un poco de que tu familia está en algo, todos son asesores de algo y todos cobran de algo, pero sale diciendo, acompañando a mi papi por no sé dónde. Y entonces lo ves en el avión y aquí hemos hecho muchas cosas buenas. Entonces ha hecho también algún discurso, alguna... Es decir, que si no él directamente, alguien de su familia, por ejemplo su hija, en los próximos años podría estar, si no supuestamente en el partido republicano, porque montar un tercer partido es complicado. Incluso se estaba especulando con si una de las posibilidades de Donald Trump era pues montar una cadena de noticias, bueno, una cadena de televisión o un medio de comunicación, el que fuera. Bueno, eso es más fácil, sobre todo con su dinero, eso es más factible. Y tener influencia política mediante esto. Presentarse a las elecciones con un tercer partido en Estados Unidos es muy difícil. No sé si alguien se acuerda, en los años 90 hubo un tal Ross Perot que se presentó. Un tal Ross Perot, estoy hablando de un tío que era súper mega rico, que era del Partido Republicano, que salió, bueno, era de derecha, que salió, y que lo que sirvió fue para hacer que el Partido Republicano tuviera peores resultados y ganara Bill Clinton, el Partido Demócrata. Que no voy a decir que sea de izquierdas, pero bueno, más progresista, más de centro-izquierda en la mayoría de estados. Es decir, que casi todos los experimentos que han intentado son difíciles para un tercer partido. No es como hemos visto con Podemos, como hemos visto con Vox, como hemos visto en Francia con partidos nuevos que el presidente, claro, también es el presidente o el primer ministro de Francia monta un partido y consigue ser el primer partido o el segundo. Son cosas o en Italia hemos visto cambios de partido, nuevas alianzas que han sido exitosas de una manera o de otra. Eso en Estados Unidos, por la razón que sea, es muy complicada. Bueno, pues con eso nos quedamos. José Aragón, politólogo, muchísimas gracias por este análisis del acto presidencial y también de hacia dónde podemos ir y sobre todo cómo hemos llegado hasta este cambio de ciclo, este cambio de era. Muchísimas gracias, cuídate. Igualmente. Es un tema universal, hay que viralizarlo para que todos sepamos qué es lo que pasa cuando el mundo está mirando para otro lado. Jesús Abad, buenos días. Glocal. Noticias locales, con interés global.